llama EIL, SRL, si la memoria no me falla, y le envió una carta a la magistrada Rosalba Ramos, externando las condolencias a los fallecidos y poniéndose a la disposición del Ministerio Público en todas las pesquisas, diciendo que va a colaborar con la investigación, y está firmado por Antonio Espaillat como gerente, designado como, por la familia y por la compañía para estar al frente de cualquier requerimiento, y su abogado designó a el abogado, el doctor Jorge Luis Polanco. En el caso de Polanco a su vez, fue mencionado hace poco tiempo, cuando ustedes recuerdan como los meses entre la renuncia de doña Miriam, que dijo que ella se iba a quedar en el Ministerio Público hasta que le designaran su sustitución. Polanco era una de las personas que se mencionaba como uno de los principales contendores aspirantes a ocupar la Procuraduría General de la República, tratándose de una persona de fuera, pero de la confianza del presidente, y Jenny Berenice Reynoso, que es la persona de carrera, que tenía, digamos, el carril de adentro para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República. Entonces, Polanco había sido designado por el presidente de la República desde el primer gobierno de Abinader como la persona que encabeza la comisión, el equipo de recuperación de bienes incautados. Sí, de bienes incautados del Estado en procesos judiciales, sí. En procesos judiciales, correctamente. Entonces, él produjo a su vez una comunicación al presidente de la República renunciando de la presidencia de este equipo para encargarse de la representación legal de la empresa titular de la discoteca Jet Set, y que consideraba que por un tema de transparencia debía apartarse de las funciones que el presidente le había confiado mediante decreto hace casi 5 años. Pero solo dos cositas quiero decir sobre ese asunto. Para fines de forma y de conocimiento, porque confieso que tampoco tengo la información en ese sentido. El señor Antonio Espaillat aparece ahora como el gerente de la empresa Inversiones EIL SRL, es decir, que es una empresa que tiene solamente 2 socios, porque es una SRL de sociedad de responsabilidad limitada. He estado buscando, lo poquito que he buscado ahí, encontré una empresa que se llama Inversiones EIL SA, que aparece un RNC en la República Dominicana, 101-652-829. No sé si es la misma empresa, puede que sea la misma. Lo que sí quiero, para fines de forma, y que se averigüen, para tenerlo simplemente claro, no es un asunto del otro mundo, pero para tenerlo claro, ¿desde qué fecha está constituida esa empresa, Inversiones EIL, y desde qué fecha esa empresa es la que regentea al Jet Set? Porque eso es importante. Sí. A los fines de determinar asuntos de responsabilidad y de demandas, ¿cuándo fue constituida esa empresa? Pero no solo cuándo fue constituida, sino cuándo esa empresa comenzó a asumir la responsabilidad administrativa o vamos a decir, sí, de propiedad, de gestión de la empresa, de la discoteca Jet Set. Porque eso se da mucho, bueno, una empresa, generalmente los grupos empresariales tienen varias empresas, para un asunto de limitarse, de cuidarse de demandas que pudieran afectar. Con la constructora pasa mucho eso. Diversificando el riesgo. Sí, la gran constructora tiene miles de proyectos habitacionales, pero cuando va a hacer uno, crea una empresa para ese proyecto. Después que ya está hecho, ya está vendido, muy bien, entonces van creando empresas. Pero solamente para los fines de forma, me gustaría saber, porque tomando en cuenta que Jet Set tiene más de 51 años y que me extraña, y que es una empresa que suple, ¿verdad? Que compra constantemente bebidas, que contrata constantemente. Me extraña que en internet no aparezcan datos sobre contratos y cosas de esas relacionados con esa empresa de Inversiones EIL. Pero es simplemente para que se tenga en claro desde cuándo esa empresa opera a Jet Set. Tal vez desde toda la vida, bueno, ojalá que sea así. Bueno, de toda la vida no, porque hay que recordar que esa figura de sociedad de riesgo limitados, eso, ¿cuántos años tiene? Tú que eres abogada, como 10 años. Por ahí. Tiene poco más de 10 entonces, años, la mayoría de las empresas se
se acomodaron, se transformaron, la mayoría eran C por A, como se decía antes, o S o Sociedad Anónima. Sí, sí, pero ignoramos el dato, pero muy interesante ese detalle que plantea. Ahora, ¿quién es Jorge Luis Polanco? Jorge Luis Polanco es un reputado y prestigioso abogado de Santiago que saltó a la palestra pública en aquel caso de una demanda que habrían hecho contra el entonces ministro, bueno, no, en ese entonces no era ministro, sino secretario de Obras Públicas, Hernani Salazar. Hernani era el director de la OISOE de la época. O era en la OISOE, no era en Obras Públicas. Eso fue con lo de la demanda, con la difamación. Entonces, sí, sufrió una demanda de difamación. Él interpuso. Entonces, quien defendió, el abogado defensor de Hernani Salazar fue Jorge Luis Polanco. Y Jorge Luis Polanco, en ese entonces jovencito, enfrentó a una leyenda del derecho penal en República Dominicana, a Vincho Castillo. Y aquello era como un juego entre Águilas Ibaeñas y Licey, porque sí, así somos los dominicanos de apasionados. No solamente es el béisbol que nos vuelve locos, o los gallos, a algunos, a mí no, pero a algunos, no, también los casos penales de la justicia. Bueno, entonces eso fue como un enfrentamiento como David contra Goliat. Y pero apasionada, Ana. Se impuso. Bueno, para el pueblo llano, yo no soy abogada, pero el pueblo llano así lo sentía. El héroe del momento se llamó en ese entonces Jorge Luis Polanco. Y de ahí la nombradía, desde entonces la nombradía de ese abogado. Pero en todo caso aquí lo trascendente es que se trataba de un funcionario del gobierno. Pero terminando la idea, en ese símil, en esa metáfora que estoy intentando hacer de un partido de béisbol, Águila y Licey, bueno, esta decisión de Jorge Luis Polanco, renunciar de la posición que tenía en el Estado como defensor de los bienes públicos, etcétera, etcétera, un nombre larguísimo, para ir a defender los intereses del jefe de un grupo empresarial llamado Antonio Espaillat, no deja de ser una derrota para aquella fanaticada que seguía o sigue a Jorge Luis Polanco. Pero